Buenos días, hermanas y hermanos. Vamos con cariño a celebrar esta Eucaristía. Cada vez que ustedes y yo nos persignamos, lo hacemos en el nombre de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan ustedes? Y el número 3 significa eternidad. De manera que cada vez que yo me persino, estoy diciendo que soy una persona eterna, soy un ser eterno. Así que en esa conciencia decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a pedir perdón por todas las veces en que yo me siento chiquito, me siento poquito, por todas las veces en que se me olvida que soy eterno, por todas las veces en que yo me siento diminuto, en que yo me empequeñezco, se me olvida la grandeza de mi existencia. Vamos a cantar Kyrie eleison. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino,
Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oigan, por favor, siéntense. Van a ver qué lecturas tan preciosas. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y convierte al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor. Mírame eterno y afligido, enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quien busca a Dios tendrá más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que encuentra encadenado. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones,
a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todas tienen su consecuencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar el relato del samaritano. ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano? Y aquí hay varios personajes. Y ustedes, conforme vaya el relato, se van a ir identificando con alguno de los personajes. A ver con cuál se identifican. ¿Sale? ¿Listos? En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por ese mismo camino bajaba también un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿De cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un ratito, ¿eh?
le voy a platicar a ustedes que, oigan, bueno, a mí me fascinó el Evangelio. ¿A ustedes les gustó o no les gustó el Evangelio? ¿Sí les gustó la historia? Preciosísima. A mí así me pareció. Y ven que les dije al principio que pensaran ustedes con cuál de los personajes de la historia se identificaran, y sí lo hicieron. Pues les voy a decir algo. Este que les habla, yo me identifiqué con todos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Van a ver ustedes. Dice al principio así. Fíjense, dice al principio así. En aquel tiempo se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Un doctor de la ley. Ya les he explicado que los doctores de la ley eran los especialistas en la Sagrada Escritura. Ellos no solamente leían la Sagrada Escritura, sino que hacían comentarios sobre la Sagrada Escritura, hacían exégesis o hermenéutica, y ellos explicaban al pueblo la Sagrada Escritura porque eran doctores en Sagrada Escritura, era su especialidad. Y cuando había alguna duda respecto de la Escritura, de cómo interpretarla o cómo aplicarla, iban con los doctores de la ley, y ellos les explicaban en qué consistía la Escritura. De manera que esta persona que está hablando con Jesús no es ningún ignorante, es una persona que conocía la Sagrada Escritura y conocía la ley. Y dice así, dice, bueno, yo me identifico con él porque yo también conozco de la palabra de Dios y sé, y le voy a preguntar, ¿y ustedes? Nada más díganme sí o no. ¿Sí conocen de la palabra de Dios o no conocen nada? Sí, ¿verdad? Sí, algo. Y entonces dice así, entonces estamos identificándonos con él. Dice, se acercó a Jesús para ponerle una trampa. O sea que era mañosito, o sea que quería poner a prueba a Jesús. Y yo también me identifico con él, porque a veces yo también quiero poner a prueba a Dios. Quiero poner a veces una prueba a Dios, una trampa a Dios, a ver hasta dónde llega su poder, a ver hasta dónde me responde, a ver hasta dónde llega su gloria. También yo soy como el doctor de la ley. De ustedes, nadie se parece al doctor de la ley también. Nadie quiere poner, ha puesto a Dios a prueba. Nadie ha puesto a Dios una trampa. Nadie ha querido medir a Dios. A ninguno. Bueno, pues nomás yo. Pues total, ya me estoy confesando con ustedes. Ya nomás falta que me den la absolución. Pero así, ¿verdad? Pues ya sí. Fíjense nada más. Y dice así, luego dice. Y entonces le puso una trampa. Y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dice, pues tú sabes, tú eres el experto en la ley, dime cuál es. Y dice él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda alma, con toda mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y como Jesús le volteó la tortilla, entonces, nuestro Señor bien vivo, le volteó la tortilla y entonces dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces le contesta con esta historia preciosa. Y también yo me identifiqué con algunos de estos personajes. Dice así, ¿quién es tu prójimo? Dice, un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Este hombre estaba en el camino, de manera que este hombre no estaba en su casa. Y cuando una persona sale de su casa, está en camino, esta persona está completamente vulnerable. A ver, digan conmigo, hay momentos en mi vida en que me salgo de mis seguridades y entonces soy vulnerable. Amén. Claro, este hombre se puso vulnerable, se salió de aquello que le daba seguridad, que era su hogar, su casa, y en el camino se puso vulnerable. Así también a veces yo ando vulnerable. Y dice así, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sí es cierto, fíjense bien, porque cuando yo estoy vulnerable, y el primer momento en que yo estuve vulnerable fue en el vientre de mi madre. Y cuando en el vientre de mi madre, y cuando yo era un chiquito y era un bebé, un niño así, como estas hermosuras que tengo aquí, entonces ellos completamente vulnerables,
porque yo no podía defenderme. Y entonces hubo personas que me asaltaron, me robaron mi seguridad, me robaron mi confianza, me robaron aquellas cosas que yo tenía. Y entonces no solamente eso, sino que me hirieron, me lastimaron. Y no solamente me hirieron, me lastimaron, sino que me dejaron tirado en el camino. Y entonces cuando yo oí esta historia, inmediatamente me identifiqué con este personaje, porque así le ha pasado a mi vida. En el transcurso de mi vida me han robado mi seguridad, mi confianza, me han robado la paz, la tranquilidad, me han robado muchas cosas de mi vida y me han lastimado y me han herido y me han ignorado y me han dejado vulnerable en el camino. Digan conmigo, Señor Jesús, así estoy yo en algunos momentos de mi vida. Soy una persona robada, herida, lastimada y abandonada a mi suerte. Amén. Sí, Cuando esta persona estaba así, y entonces pasaron cerca de él un levita y un sacerdote. Ya saben ustedes quiénes eran los levitas y quiénes los sacerdotes. Los levitas eran aquellos pertenecientes a la tribu de Leví que no habían recibido tierra prometida, no alcanzó para ellos, más bien de por sí no les quisieron dar, porque el Señor de por sí les asignó a los levitas el cuidado del templo, de la casa y de las cosas del templo. De manera que los levitas se encargaban del aseo, se encargaban de que las bancas estuvieran bien en orden, se encargaban de todo lo que había, se encargaban de los altares, se encargaban del incienso, de que todo estuviera en orden, se encargaban de todo lo que tuviera que ver en el templo, los levitas. Esa era su comisión y esa era su misión. Los levitas se encargaban de las cosas de Dios y de la casa de Dios. De entre los levitas, escogían algunos para que fueran sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Escogían algunos para que fueran sacerdotes y los sacerdotes se encargaban de las acciones litúrgicas, se encargaban del culto, se encargaban de presidir las ceremonias. Bueno, de manera que los sacerdotes y los levitas, los dos, estaban consagrados a la casa de Dios y a las cosas de Dios. Fíjense bien. Dice el texto que había un hombre herido, lastimado, y aquellas personas encargados de las cosas de Dios y de la casa de Dios, le voy a preguntar a ustedes, díganme, les voy a preguntar a ustedes, ¿lo atendieron o lo ignoraron? Otra vez. Aquellas dos personas encargados de las cosas de Dios y de la casa de Dios, ¿lo atendieron o lo ignoraron? Digan conmigo, Señor Jesús, díganlo fuerte, así me pasa a mí. Hay ocasiones en que estando yo herido y vulnerable y lleno de confianza y de esperanza de que alguna persona encargada de tus cosas me atienda y me ignora. Amén. Fíjense nada más. Y otra vez yo me identifico otra vez con ellos, porque hay personas que necesitan de mí, de mi ayuda, de mi comprensión, de mi curación, de mi protección, y ¿qué creen? Los ignoro. ¿Ustedes nunca han hecho eso con nadie? Nada más yo. Bueno, pues nada más yo cometo ese pecado y esa falta. Después dice más adelante, dice así: pero pasó un samaritano. A los samaritanos, los israelitas no los querían. A los samaritanos, los judíos no los querían, porque los samaritanos se habían separado de la fe de Israel y habían hecho un sincretismo religioso, una revoltura con la religión, porque al mismo tiempo decían que adoraban al Señor, pero al mismo tiempo rendían culto a los ídolos y a los dioses, a los Baales. Y entonces no los querían. Pero a esos samaritanos,
a los cuales no querían, y a los cuales odiaban, y a los cuales despreciaban, ¿qué creen? Ese sí tuvo compasión de aquella persona. Aquella persona a la que no amaban, no querían, esa persona sí tuvo compasión de aquel herido, de aquel robado, de aquel lastimado. No solamente lo curó con vino y con aceite, sino que yendo de viaje, le dedicó tiempo a esa persona lastimada, y no solamente eso, sino que después lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, le pagó al mesonero para que lo cuidara. ¿Quién es esa persona que se compadece del herido? ¿Quién es esa persona que se compadece del necesitado? ¿Quién es esa persona que se compadece del lastimado? Y ustedes me dicen, Jesús. ¿Quién es la persona que se compadece de mí cuando estoy herido? ¿Quién es la persona que se compadece de mí cuando estoy vulnerable? ¿Quién es la persona que se compadece de mí cuando estoy lastimado? ¿Quién es la persona que se compadece de mí cuando estoy abandonado? ¿Quién es la persona que se compadece de mí cuando estoy solo? No solamente me cura Él, sino que Él le paga a otras personas para que me cuiden en su nombre hasta mi total recuperación. ¡Qué belleza! ¡Qué bondad! ¡Qué misericordia! Fíjense bien lo que estoy diciendo. Porque si ustedes imitan a Jesús, sanando, atendiendo, cuidando a otras personas necesitadas, le voy a preguntar a ustedes, hermanas y hermanos, Jesús les va a recompensar, Jesús les va a pagar, díganme sí o no. Les va a pagar, les va a recompensar, fíjense bien. ¿Yo lo tendría que hacer por obligación? Sí. Y sin embargo, el Señor me va a pagar, me va a recompensar cada vez que yo atienda, cada vez que yo alivie, cada vez que yo sane a cualquier persona que esté en circunstancia de vulnerabilidad o esté en circunstancia de necesidad, de soledad, de abandono, de derrota, de caída, de fracaso, de... Qué bonito, qué bonito. De manera, hermanas y hermanos, que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. No solamente por sí mismos, sino porque el Señor no se da por mal servido. Le voy a seguir aquí bien bonito. Y entonces, esta es una maravilla porque dice entonces, ese es el que sintió compasión, ese es su hermano. El hermano y la hermana es el que se compadece, se padece con, es el que se pone en mis zapatos, es el que empatiza. De manera, hermanas y hermanos, que cuando yo les dije que me identifico con todos los personajes de esta historia es porque es cierto. Yo al mismo tiempo soy la persona que le pone una trampa a Jesús. Yo al mismo tiempo soy esa persona que está ahí caída, debilitada, derrotada, a la orilla del camino, a expensas de cualquier circunstancia adversa. Yo también soy la persona que soy ignorada por otros. Yo también soy ese otro que ignora a esas otras personas necesitadas. Yo también al mismo tiempo soy la persona a quien Jesús asiste, auxilia, cuida y protege y sana. Y al mismo tiempo, hermanas y hermanos, soy también ese samaritano que también a otros ayuda y protege. Y también soy el mesonero que también a otros cuida y protege. ¡Ey, precioso! Y que el Señor Jesús no se va a dar por mal servido, porque siempre va a ser generoso conmigo. Vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas. Entonces Jesús, que es el samaritano aquel, despreciado por otros, desechado por otros, pero compadecido de nosotros, el Señor Jesús sanó a aquella persona, la auxilió, la protegió. Su nombre es Jesús. Le voy a preguntar a ustedes, hermanas y hermanos, nada más, ya con eso me voy a callar. Le voy a preguntar, ¿el Señor Jesús está con ustedes en sus necesidades, sí o no? ¿El Señor Jesús está con ustedes en sus caídas, sí o no? ¿Está con ustedes en sus derrotas, sí o no? ¿El Señor Jesús está con ustedes en todo momento, sí o no? ¿El Señor Jesús los acompaña con ustedes, sí o no? Por favor, hermanos y hermanas, no se les olvide. Cuando ustedes están a medio túnel,
no van solos, van de la mano de Jesús. Cuando ustedes han caído, han caído en el precipicio, no están solos, Jesús los tiene de la mano. Cuando ustedes están en un pozo porque han tropezado, no están solos, ustedes están tomados de la mano de Jesús. Y el Señor Jesús nos va a sacar adelante. El Señor Jesús nos va a sacar adelante porque nos lleva tomados de la mano, lleno de gloria, de poder. Él no nos va a abandonar nunca, jamás. Digan conmigo, por favor, en esta vida no estoy solo. El Señor Jesús está conmigo. Amén. Díganle a la persona que está junto a ustedes, díganle, toma la mano de Jesús. Eso. No, pero más fuerte díganselo. Toma la mano de Jesús. Así, denle una sacudida con los hombros y díganle, no te sueltes de Jesús. No, a ver, díganmelo a mí. No, con esas ganas creo que me echaron al precipicio ustedes. No, a ver, otra vez. Más fuerte, díganmelo. No te sueltes de Jesús. Eso. Ustedes no saben cómo está la persona que está junto a ustedes. Ustedes no saben si esa persona se siente robada, se siente herida, se siente lastimada, abandonada en el camino, completamente vulnerable. Así que le van a dar una sacudida y le van a decir, no te sueltes de Jesús. No, pero más fuerte, díganle, no te sueltes de Jesús. Díganmelo a mí. Y yo se los digo a ustedes, no te sueltes de Jesús, aunque sientas que te anda llevando no te va a llevar, porque de la mano de Jesús tú vas a llevar a la resurrección y al paraíso. Pero no te sueltes de su mano. ¿Sí me explicó? No te sueltes de su mano y verás cómo vas a llegar con Él a la resurrección. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, ándele. Ay, nanita, creo que ahora me pasé porque dije, ¿qué pasó, hijo? Espérame, nomás vamos a regresar al que de aquí ahora. Vamos a decir juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿O ya no quieren? Órale pues, derechitos, derechitas, ya saben, derechitas, Van a decir conmigo, Señor Jesús, hay momentos en mi vida en que yo me siento robado, abatido, lastimado, golpeado, herido. Así me he sentido, Señor, desde mi más tierna infancia. Por eso soy como soy. Por eso soy violento, agresivo,
inseguro, lleno de temores, de miedos, me da la depre, tristezas. Hay veces, Señor, me dan ataques de pánico, de ansiedad, me pongo celoso, miedoso, Señor, y otras cosas más. Son el resultado de que me siento solo y abandonado. Señor Jesús, haz que cada día más yo crea que tú estás conmigo, que sientes compasión por mí, que tú sabes lo que me pasa, que tú me sanas, me curas, me alivias y además pones a otras personas para que me ayuden, me sanen. Señor Jesús, qué grande es tu bondad, qué grande es tu compasión, qué grande es tu misericordia. Señor Jesús, haz que yo confíe en ti, crea en ti y ponga mis esperanzas de ti. Señor Jesús, que yo nunca, en ninguna circunstancia, me separe de ti, que jamás nunca me suelte de tu mano, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Amén, amén, amén. Sentaditos y con ese cariño vamos a continuar. Sigan orando para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, aclamamos tu nombre cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos su muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Trinidad, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos, María Elena Pérez Tejeda, que hace un año inició su Pascua eterna,
de Alba Vega Galán, que hace 14 días también inició su Pascua Eterna, de Francisca Genoveva Martínez, de Griselda García Sayas, de Herminio Hernández Márquez, de Pedro García Ramírez, Lorena Beltrán Cordero, Verónica Sánchez Cortés, que hace un mes partió hacia tu reino, de Amalia Estivalet Gómez, y de todas las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de nuestros enfermitos, Gabriela de Jesús Romero, Eduardo Gutiérrez García, Carlos Flores Viveros, Guadalupe Flores, Sara Gutiérrez García. Atiende la acción de gracias de José Lobato García, de la familia Cano Carreto, de María de los Remedios Montero Olivos, de Alejandro Magno Jiménez, de Álvaro Alejandro Magno, de Priscila Magno Montero, y también de Ángel Jacob Pérez Hernández, que cumple 3 años. Muchas felicidades. Y de Itari Naomi Sánchez Pérez, que también cumple años. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y todos los santos, podamos cantar el himno de tu gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Le voy a hacer una pregunta nada más, y con eso se resuelve todo. Usted que me está escuchando, nada más dígame sí o no. Usted que me está escuchando, ¿se sabe, se siente hijo, hija de Dios, sí o no? Ya la brincamos. Aunque haya ocasiones en que la vida nos ponga a la orilla del camino, todos lastimados, heridos, traqueteados, no importa. Dios tendrá misericordia de mí y Él me va a sanar y me va a levantar. Con esa conciencia vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Díganlo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. La paz sea contigo, la paz sea contigo. Fíjense que en todas las misas repetimos unas palabras preciosas que dijo nuestro santo patrono Juan el Bautista. Y entonces el pecado me tiene a la orilla del camino, lastimado, herido, ninguneado, pisoteado, ignorado. Pero el amor de Jesús, eso es otra cosa. Y el amor de Jesús me dignifica. Es Jesús
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Ya saben, nos formamos para la Sagrada Comunión. Por favor, vamos a recibir la comunión en la mano, por favor. Ya saben cómo andamos, ¿eh? Cristo
ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Acuérdense, puedo estar herido, puedo estar lastimado, me puedo sentir solo, abandonado, pero Jesús siempre tiene compasión de mí, siempre, siempre, siempre. Que Dios los bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, vamos a escuchar a este muchacho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge, soy originario de Durango y soy misionero, apóstol de la palabra. Quiero presentarte este folleto que se llama María, nuestra Madre. Dice San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Nosotros amamos a nuestra Madre Santísima, pero ¿qué tanto conocemos de ella? Pues bien, aquí nos habla un poco sobre su infancia, cómo fue su infancia, qué pasó con ella después de la muerte de Jesús y los dogmas marianos que todo cristiano debemos de conocer, además la importancia del Santo Rosario y algunas advocaciones, ¿verdad? Pues bien, este folleto tiene una cooperación de 20 pesos. Nosotros como misioneros vivimos de la caridad de ustedes. Si desean apoyarnos, estaré en la entrada con este y más material que te puede ayudar en tu formación cristiana. Que Dios te siga bendiciendo y que sigas pasando un excelente domingo. Gracias. Oigan, los queremos invitar al curso de verano del 1 al 19 de agosto en los salones de la parroquia. Este curso de verano es para niños y jóvenes de 5 a 14 años. Vale la pena. Con mucho cariño. El lunes 8 de agosto iniciamos la escuela para laicos. Antes se llamaba FOPEL, pero el señor obispo pide que se llame Escuela de Teología para Laicos. Entonces empezamos a las 9 de la mañana el 8 de agosto. No se les olvide, con mucho cariño, que estamos haciendo oración para pedirle a Dios por la paz. Parece que es imposible. Parece que todo el mundo está contra la paz. Eso parece. Esas son las apariencias. Tanto los que provocan la violencia como las autoridades pareciera que están contra la paz. Pero hay alguien que es poderoso, mucho más poderoso, el que tiene el poder eterno, que es Dios. Le vamos a pedir eso, que nos conceda la paz. ¿Sale? Con cariño. Vamos a pedir la bendición de la Madre de la Paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias por venir a la Santa Misa, que tengan una feliz semana. Vamos en paz, demos gracias. Hoy y sí hay hora santa, así que si quieren quedarse a la hora santa, quédense por favor.